Seguro que todo el mundo recuerda la película Del revés o Inside Out. Nos encantó, nos emocionó a todos. Pero, ¿y si os dijera que es mucho más que una película entrañable? ¿Y si en realidad nos estuviera dando una clase magistral sobre cómo funciona nuestra mente? La peli nos mete de lleno en esa idea genial de una sala de control donde las emociones toman las decisiones. Es una metáfora visual increíble, sí, pero la pregunta del millón es, ¿esto tiene alguna base científica real? Pues la respuesta es un sí rotundo y es fascinante. Venga, vamos a meternos de lleno en esto, porque resulta que la película es prácticamente una metáfora visual perfecta de las teorías de un neurocientífico muy importante, Antonio Damasio. Y aquí está la clave de todo lo que vamos a ver. Vamos a explorar cómo lo que vemos en la pantalla y lo que dice la ciencia de Damasio van de la mano. Es como si Pixar, casi sin quererlo, nos hubiera regalado la mejor introducción posible a la ciencia de las emociones. Empecemos por el principio. Los personajes de la peli, alegría, furia, tristeza, no son solo dibujos animados. En el fondo, representan una idea científica fundamental sobre para qué sirven las emociones. Fijaos en esta comparación, que es genial. En la película vemos a Alegría pulsando un botón y Riley sonríe. Pues bien, según Damasio, eso es una metáfora de lo que él llama programas de acción, respuestas automáticas, biológicas, que se disparan en nuestro cuerpo cuando pasa algo. A ver, esto es súper importante entenderlo. La ciencia nos dice que las emociones no son hombrecillos discutiendo en nuestra cabeza. Son en realidad cambios físicos y automáticos en nuestro cuerpo. El corazón se acelera, los músculos se tensan. Esas son las verdaderas emociones en acción. Y ahora vamos al meollo de la película, porque el conflicto central, esa lucha entre alegría y tristeza, ilustra a la perfección una de las teorías más famosas de Damasio sobre cómo tomamos decisiones. Damasio habla de la hipótesis del marcador somático. Suena complicado, ¿verdad? Pues no lo es. Es básicamente lo que toda la vida hemos llamado una corazonada o intuición. Es la manera que tiene nuestro cuerpo de usar una emoción pasada para decirnos, oye, por aquí vas bien, o cuidado, por aquí no. ¿Y qué le pasa a Riley en la película? Exactamente esto. Cuando Alegría aparta tristeza de los mandos, está ignorando un marcador somático importantísimo. Y el resultado es que Riley se bloquea. No sabe cómo gestionar lo que le pasa y empieza a tomar decisiones terribles, justo lo que la teoría de Damasio predeciría. Y aquí está la gran conclusión. La propia historia de la película nos demuestra que todas las emociones, incluso las que no nos gustan, como la tristeza, son absolutamente esenciales. Sin ellas, nuestra capacidad de razonar y decidir se viene abajo. Vale, ahora vamos a afinar un poco más, porque hay una distinción que hace Damasio que es clave y que la película, lógicamente, simplifica para que la historia funcione. Hablamos de la diferencia entre emoción y sentimiento. Damasio lo deja muy claro. La emoción es la reacción física, automática, el cuerpo que responde. El sentimiento, en cambio, es cuando nuestra mente se da cuenta de esa reacción. Es la experiencia consciente de esa emoción. Es, por así decirlo, la lectura que hacemos de lo que le está pasando a nuestro cuerpo. Y aquí es donde la película es absolutamente brillante. Los personajes que están en la sala de control son las emociones, esos programas automáticos. Y lo que Riley experimenta por fuera, cuando llora, cuando se ríe, eso es el sentimiento. Pixar consigue unir estos dos conceptos en una sola metáfora visual potentísima. Y esto nos lleva a algo todavía más profundo. Cómo las emociones son literalmente los ladrillos con los que construimos nuestra propia identidad. La película lo llama recuerdos esenciales que crean las islas de la personalidad. Pues bien, esto encaja como un guante con la teoría de Damasio, que dice que nuestro yo se va construyendo poco a poco a partir de nuestras experiencias emocionales. Y el momento clave es cuando un recuerdo que era solo alegre se tiñe también de tristeza. Ahí es cuando maduramos, cuando crecemos. Es una imagen muy potente, ¿verdad? El cemento de nuestra mente. Para Damasio, las emociones no son un añadido, no son un extra, son lo que le da importancia a un recuerdo sobre otro. Y al hacer eso, van esculpiendo, poco a poco, la persona que somos. Obviamente, y esto hay que tenerlo claro, la película es una simplificación maravillosa. En la realidad, no hay 5 emociones, sino un espectro enorme y complejo. Y como ya hemos visto, la emoción y el sentimiento son dos cosas distintas. Pero la genialidad de la película es precisamente esa, simplificarlo para que lo entendamos todos. Y si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. Tanto Pixar como Antonio Damasio nos dicen lo mismo. Las emociones no son un error, no son un ruido que interfiere con la lógica, son el sistema operativo sobre el que funciona todo lo demás. Son la base de cómo pensamos, cómo decidimos y, en definitiva, de quiénes somos.
Al final, tanto la película, con su magia, como la ciencia, con sus datos, nos lanzan la misma invitación. Hay que escuchar a todas nuestras emociones, porque todas tienen algo importante que decir. Y la pregunta que queda flotando es, ¿realmente lo hacemos? ¿Se les presta la atención que de verdad merecen?